Cuando el instante no basta, el análisis se encuentra con la realidad. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, son las 3:02. Gracias por acompañarnos, bienvenidos a Minuto, nuestro programa de análisis y entrevistas aquí en Radio Monumental, un espacio donde pretendemos brindarle más profundidad a temas en los que la agenda diaria no nos permite entrar con la fuerza que quisiéramos para entender fenómenos de lo que ocurre en nuestro país. Contarles que es una tarde lluviosa aquí en Aruca, estamos a 22,3 grados Celsius, la velocidad máxima del viento es 25 kilómetros por hora, mientras que la humedad relativa es de un 74%. Está lloviendo, les decíamos, aquí en el sector de la Aruca. Un saludo a todos quienes nos escuchan en vivo a través de 93.5 en FM y que nos observan en diferido a través de Canal 2, la imagen de la radio, a las 7:30 de la noche de este viernes. Hoy está con nosotros don Rudolf Luque, él es investigador, que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones aquí en Minuto a Minuto y que lo seguirá estando a través de los meses. Él es investigador del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica y precisamente la UCR presentó la semana pasada la encuesta trimestral sobre la opinión de los empresarios, las expectativas para el cuarto trimestre de 2013. Así es que vamos a ir muy despacito contándoles a ustedes cuáles son las opiniones y los resultados de esta encuesta. Don Rudolf, muy buenas tardes, gracias nuevamente por estar con nosotros en Minuto a Minuto. Buenas tardes. Gracias, don Rudolf. Primero, para explicarle a nuestros oyentes qué es la encuesta trimestral sobre opinión de empresarios, ¿cómo lo contamos? Ok. Con respecto a la encuesta, esta es una encuesta que se realiza cada 3 meses, se hace, es de forma telefónica, ¿okay? Lo que se busca es encontrar cuál es la expectativa de los empresarios con respecto a variables como empleo, como demanda local, como factores, expectativas de producción, de ventas, y básicamente es qué esperan ellos para el próximo trimestre. Don Rudolf, ustedes midieron algunas de de estos ítems que nos estaba hablando y lo que permite de alguna forma es ver cómo avanza no tanto la economía en nuestro país, sino la percepción que tienen en este caso entonces los empresarios. Y vamos a partir, si podemos hacerlo, don Rudolf, del caso del empleo. ¿Qué opinan, qué percepción tienen los empresarios sobre lo que sucederá con el empleo en el último trimestre del año, don Rudolf? Ok, el tema es el siguiente. Entonces, cuando se hace la encuesta se enfoca en el cuarto trimestre de este año y por el hecho de ser un cuarto trimestre, el hecho de ser diciembre, el inicio del verano, entonces hay expectativas positivas en el tema de empleo. Okay, nosotros vemos ahí sectores coyunturales como el comercio, que tienen expectativas positivas para la contratación miras a final de año. Situación similar sucede con construcción, en donde se esperan que la contratación en la época de verano sea mayor. Entonces, aquí el tema es que es un aspecto coyuntural. Entonces hay que tener muy claro que sí, si bien es cierto, se espera un incremento, siempre los cuartos trimestres las expectativas en ese sentido son positivas. Si hay algunos sectores, bueno, hay uno en particular, leyendo el estudio o los resultados que señalan que sí aumenta la probabilidad de que haya, por ejemplo, despidos, es decir, que algunos empresarios reduzcan su planilla, y es particularmente el sector de la manufactura, don Rudolf. Sí, en ese sector, vamos a ver, los sectores que están más ligados al comercio exterior, como la industria manufacturera, generalmente es industria de exportación, no han logrado levantar la actividad económica tal y como se venía observando años atrás. Esto ligado al bajo crecimiento de Estados Unidos, al nulo crecimiento de los países europeos. Entonces, eso es un sector que tiene bajas expectativas y viene teniendo bajas expectativas desde hace ya varios meses. Pero básicamente la razón ahí es que están ligados al sector externo y el sector externo no ha mejorado su actividad económica. Entonces ahí yo esperaría, bueno, como no hay un aspecto muy coyuntural ahí, sino que más bien es la crisis que se viene observando que no logra repuntar. Entonces esos sectores, también el agrícola, podrían tener un menor crecimiento para este año. En el caso del sector agrícola también ligado al componente exportador, estamos viendo menores exportaciones en banano, en piña, entonces eso genera
también menor necesidad de empleo para finales de año. Don Rudolf, en términos ya específicos, digamos, para que nuestros oyentes se hagan una idea matemática de lo que ocurrió con los resultados, entiendo que más de 6 de cada 10 empresarios no anticipan ningún cambio en su cantidad, en su planilla, ¿verdad? Exacto, vea que ahí sucede algo interesante. Lo que se empieza a observar es que los nuevos graduados, las nuevas generaciones que están ingresando al mercado laboral no están consiguiendo empleo, pero no se está cesando a la gente. Entonces lo que vemos es que la economía en realidad tiene cierta estabilidad, pero no tiene el crecimiento para poder absorber la nueva mano de obra. Entonces eso es lo que refleja el resultado. Tanto para el pronóstico del crecimiento económico como para la encuesta de expectativas, lo que se observa es que el empleo que se genera en realidad es transitorio entre un trabajo y otro, o simplemente el no crecer la actividad económica y necesitar nuevos trabajadores. Ahí el gran afectado son los trabajadores por primera vez, recién graduados o jóvenes que quieren ingresar al mercado laboral. Bueno, vamos a uno de los meses, digamos, donde hay más activación en comercio, así lo demostró y usted nos lo decía, el tema del empleo, pero hay otro escenario, otro ítem que ustedes miden en esta encuesta, que son las ventas y la producción, don Rudolf. Claro. Ok, en general las expectativas son positivas. En el caso, vamos a ver, del sector agropecuario, se observa se observan expectativas positivas que en casi todos los sectores. Ahí hay un punto importante, sí se está reflejando que a la hora de vender más para el trimestre último, entonces probablemente tengan unas expectativas mayores, pero nuevamente no consideran que su posición competitiva ha mejorado mucho, ¿okay? Sino que es la misma. Y entonces en realidad lo que se refleja es ese efecto de diciembre. Vemos que las ventas aumentan, probablemente aumente el empleo en algunos sectores, pero responde a esa situación particular. También hay que recordar que el hecho de las elecciones, por ejemplo, le da mucha estabilidad a la situación que se espera. Entonces cuando se les pregunta qué va a pasar a final de año, se asume también que el tipo de cambio no va a tener cambios abruptos, que no va a ser una inflación de repente muy alta, que la tasa no se va a mover muy fuerte. Entonces lo que el empresario está viendo ahí es estabilidad a final de año. Y también lo digo por las elecciones, porque las elecciones tienden a dejar todo como está mientras viene el nuevo gobierno. Don Rudolf, de alguna forma, usted como un conocedor en la materia, ¿cómo hace uno para comparar, por supuesto que no estadísticamente, pero comparar, digamos que un positivismo que arroja los números de la encuesta con un panorama, por ejemplo, fiscal tan oscuro como el que advierte de una vez el Ministerio de Hacienda, con una situación de exportadores que llevan 2 o casi 3 años con el tipo de cambio pegado al piso de la banda? Entonces, digamos que a uno le pareciera contradictorio que en la realidad, no en la percepción, sino en la realidad haya una situación complicada en tema fiscal, complicada para los exportadores que han tenido que asumir, digamos, el costo del tipo de cambio, pero aún así tienen expectativas positivas. Claro, vamos a ver, nuevamente afecta mucho el cuarto trimestre, pero por ejemplo una situación con el tipo de cambio también la podemos relacionar con inflación. Ha sucedido que en el sector exportador no han tenido el beneficio de un tipo de cambio subiendo como con mini devaluaciones, pero la inflación en los últimos años se ha mantenido bastante estable y baja. Entonces eso genera en cierta forma que los ajustes salariales, el incremento en costos de los insumos no sea tan fuerte, entonces no obligue o no presione tanto a los exportadores a un tipo de cambio mayor, a desear un tipo de cambio mayor. Eso es favorable, pero vamos a ver, lo que sí se está viendo es un menor crecimiento, se está viendo y las expectativas no mejoran, sino que más bien se mantienen. Y si vemos que comparamos los cuartos trimestres, uno podría decir simplemente estamos reflejando la Navidad, pero no necesariamente la economía está mejor. De hecho, el crecimiento que se pronostica para este año es el más bajo después del 2009, que fue la crisis. Entonces, yo creo que más bien el tema del plan fiscal, el tema del tipo de cambio, tenemos ahí también asuntos importantes que ya afectan, digamos, empleo. Por ejemplo,
el sector público ya está totalmente limitado en contrataciones, entonces en este momento no tiene capacidad de reactivar la economía como lo trató de hacer en el 2009. Esos escenarios sí generan una perspectiva negativa para futuro, que esa perspectiva se pareciera estar reflejada más para los primeros trimestres del próximo año, del 2014. ¿Cuál es el asunto? Las elecciones. Todo depende de qué pase en ese momento y qué suceda. Nosotros para este año, para el cuarto trimestre de este año, sí se vislumbra expectativas positivas, al igual que como se veían para el cuarto del año 2012 y del 2011. Entonces, si comparamos más bien los cuartos trimestres, no estamos mejor que antes, sino que sí hay una expectativa más bien a la baja. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, si yo de mi información retiro el tema de diciembre, la expectativa y el crecimiento que tenemos es uno de los más bajos. Pero aún así, don Rudolf, digamos que los pronósticos, para simplificarlo exageradamente, y me disculpa por lo que voy a hacer, pero significa que, por ejemplo, las empresas van a seguir ganando, ahorita lo vamos a ver en el tema de utilidades, simplemente que van a ganar menos, pero nadie piensa que va a perder, que va a tener que reducir su planilla en lo particular, que va a reducir sus ventas en lo particular, sino digamos que van a disminuir el nivel de ganancias de ventas, o que mantendrán la misma planilla, y esto de alguna forma desde afuera se ve muy curiosamente como algo que no refleja de lo que estamos hablando, precisamente porque entonces cuando usted dice vamos al segundo año más con crecimiento económico más bajo después de la crisis, uno se le podría parar el pelo, pero en realidad no se les para el pelo a la gente encuestada, don Rudolf. Ok, vamos, es que ese es el tema. Nosotros cuando se hace la encuesta se les pregunta qué espera para el cuarto trimestre, o sea, y es que está esperando para diciembre. Y entonces, por ejemplo, las empresas están comprando inventarios porque van a vender más, y entonces su respuesta es favorable. Pero vean, por ejemplo, el componente de utilidades. Yo veo que en el orden de un 14, entre más de un 10% de los empresarios consideran que disminuirán. Entonces también es un punto a tomar en cuenta. O sea, hay una proporción de orden del 10-15% de empresarios que creen que sus utilidades podrían disminuir. Y el rango más alto se observa en agropecuario y manufactura, que son los dos sectores que no están creciendo porque Estados Unidos, Europa y Sudamérica tienen crecimientos muy limitados. Don Rudolf, le voy a robar 30 segundos para ir a una pausa comercial. Venimos precisamente para hablar de los resultados en las expectativas de utilidades de las empresas. Okay. Cuando la noticia trasciende el paso del tiempo y el instante no basta, minuto a minuto, más allá de la noticia. Una realidad compleja exige un análisis profundo. Esto es Minuto a Minuto, más allá de la noticia. 3:16, estamos con Rudolf Luque, él es investigador de la Universidad de Costa Rica, presentó la semana pasada la expectativa de los empresarios para el último trimestre del año. Hablábamos de las utilidades de las empresas, ya don Rudolf nos adelantaba que cerca de un 10% en promedio, un poquitito más, plantea una disminución en las utilidades, particularmente liderados por el sector agropecuario y la manufactura, pero don Rudolf, la mayoría, que es un rango entre 40 y 52%, cree que aumentarán sus utilidades en el último trimestre, don Rudolf. Sí, vamos a ver, entonces el aumento en las utilidades se espera el aumento en el empleo y se espera las mayores ventas, pero estamos diciendo por ser diciembre. Veamos si comparamos, por ejemplo, el diciembre del 2011, que ahí fue un año relativamente bueno después de la crisis, o el diciembre de 2010, 2011, 2012, en la mayoría de los sectores tenemos resultados mayores. Por ejemplo, comercio, que es uno de los sectores que refleja un crecimiento importante para el último trimestre del año. El comercio refleja el índice más bajo de diciembre en comparación con los últimos 3 años. Entonces ahí tenemos que claramente crece en diciembre, pero el resultado es bastante inferior al diciembre pasado y al diciembre antepasado. Entonces la respuesta de que ven que las utilidades van a aumentar, en efecto van a subir, pero van a subir menos.
Lo mismo con el empleo. Bueno, yo tengo que aumentar el empleo, pues soy una empresa que está produciendo y ocupa mayores trabajadores para el diciembre, pero ese aumento en el empleo es esa razón de diciembre y probablemente sea menor que el aumento que necesité un año atrás. El efecto macro aquí es lo que le mencionaba hace un rato de no poder absorber la nueva mano de obra. O sea, el país ahí está manteniendo la situación, no está mejorándola. A mí lo que me preocuparía, don Rudolf, y supongo que ustedes también, es la primera encuesta o la encuesta de expectativas del primer trimestre de 2014, ¿verdad? Donde ya el efecto de diciembre, por ejemplo, en empleo, si usted le pregunta a un comerciante, a un empresario en diciembre si tiene expectativas de disminuir su planilla, es probable que todos los que intentaron aumentarla en diciembre la disminuyan en enero, al igual que las ventas, por ejemplo. Exacto, sí. El primero y segundo trimestre de cada año generalmente, o sea, el primer semestre es el de menor crecimiento, y ahí estamos claros que entonces el 2014 probablemente veamos expectativas un poco inferiores. También si tocamos otros temas, por ejemplo el tema de la inflación, el tema el tema cambiario, también probablemente eso nos afecte para el 2014. Es posible que los precios crezcan más el próximo año y eso tiende a disminuir las expectativas, porque los consumidores ven productos más caros, el empleo no aumenta como para mejorar los ingresos, entonces las ventas esperadas caen, y eso estaríamos viéndolo para primero y tal vez parte del segundo trimestre del 2014. Don Rudolf, el tema de que la inflación, de que la proyección del Banco Central se mantenga, porque yo me acuerdo el susto que teníamos muchos durante los primeros 3 meses del año cuando veíamos el cambio mensual del índice de precios al consumidor, ¿verdad? Luego se fue ajustando, digamos, hasta llegar a octubre, donde el crecimiento fue negativo, y entonces ya ahora sí creemos, y creo yo en lo particular, que vamos a cerrar en la expectativa de inflación. La expectativa de inflación de alguna forma le da tranquilidad al país en percepción económica, don Rudolf. Sí, da tranquilidad, en realidad hay tranquilidad en el sentido de que más bien da estabilidad. Cuando las empresas, básicamente da estabilidad a las empresas a la hora de definir sus proyectos de mediano plazo. O sea, si la empresa va a decir, bueno, voy a producir esta cantidad, ¿a qué costo lo voy a hacer? ¿Cómo tengo mis costos? Bueno, tengo que valorar cuánto van a crecer mis salarios, cuánto van a crecer los costos de electricidad, de agua, el costo de transporte. Entonces, si es una inflación bastante estable, la empresa tiene estabilidad sobre sus costos y eso le genera mayor veracidad a su decisión de oferta. Entonces, cuando decide ofrecer una cantidad, la empresa venderla en el mercado, tiene mayor posibilidad de salir bien si la inflación e indicadores como la tasa de interés son muy estables. Entonces, sí existe esa percepción positiva por el lado de las empresas. Por el lado del consumidor, ahí tal vez hay una diferencia. El asunto es la canasta básica que en este momento me refleja la inflación. Si bien es cierto, refleja una tendencia en los precios, no necesariamente es la canasta que ya el consumidor costarricense está consumiendo. O sea, ya ha variado bastante. Entonces, ahí es donde toma fuerza hacer encuestas nuevas, que ya el Banco Central y el INEC están trabajando en eso, para nuevamente ajustar esa canasta, más ahora que hay un tema fiscal detrás de esa canasta básica de bienes y servicios. Entonces, sí, la inflación afecta en el sentido positivo en el lado de las empresas cuando es estable, y por el lado del consumidor afecta un poco menos en el sentido de que es una canasta cada vez más diferente a la que realmente el consumidor costarricense consume. Pero en términos generales, un resultado de baja inflación es positivo, y vemos el Banco Central teniendo por lo menos ya varios años con un resultado apropiado para la economía. Don Rudolf, quería aprovecharlo los últimos 2 minutos de programa para preguntarle una información que acabamos de publicar de última hora, su opinión sobre una información que acabamos de publicar de última hora en nuestras redes sociales, y es que ya la ARECEP nos acaba de comunicar una nueva baja en los combustibles. En este caso, y se lo cuento a nuestros oyentes, la gasolina super bajará 25 colones, la gasolina plus 24, el diésel 14 colones, y los precios empezarían a regir en el mes de diciembre, que es una buena noticia para los conductores, pero que además alivianará aún más el tema de la inflación para ese mes, don Rudolf. Claro. Eso es clave. El costo en transporte del consumidor costarricense anda en el orden del 18 y el 20%. Entonces tiene un peso muy grande de su gasto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vemos reducciones en el combustible, claramente impactan muy positivamente la inflación y veríamos resultados favorables.
vea que el incremento en los precios que hablábamos hace un rato, que se dio en el primer trimestre de este año, que fue el que nos preocupó mucho, reflejaba aumentos casi que estimados por Arecep. Entonces, mucho del impacto en crecimiento en precios se debió a ajustes en los precios de los bienes y servicios regulados, situación que entonces en este caso por el lado del combustible se podría revertir y tenemos entonces un poco resultado más positivo en términos de inflación. Don Rudolf, ¿cuál es el estudio que sigue del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas? Bueno, hay un asunto aquí, tenemos el mismo estudio para enero de este año. Ajá. El nuevo pronóstico, ese pronóstico sería para marzo del presente año. Ajá. Pero sí, tal vez al margen, y eso es importante, claro, estamos dándole seguimiento al plan fiscal. O sea, en este momento el plan fiscal no es un plan fiscal, sino que es una propuesta. Sí. Y están analizando cada uno de los componentes de impuestos en los cuales se podría desarrollar el plan fiscal. Bueno, la idea es que el instituto, apenas tengamos el plan completo, apenas tengamos un poco más de información sobre cómo va a estar diseñado, vamos a plantear el proyecto para valorarlo y ver el impacto económico y social. Genial, sobre todo porque el Ministerio de Hacienda, digamos, reparte un documento donde vemos ese menú de opciones, ¿verdad? El impacto que podrían tener, pero, ningún costarricense es técnico. En buena hora que en este caso el instituto venga a confirmar o a corregir o a modificar el impacto que puedan tener estas medidas en la economía nacional, don Rudolf. Claro, de hecho la idea es ver si algunas, cuál sería la mezcla, porque en realidad lo que Hacienda quiere es, analicemos cada una de estas a ver cuál es el costarricense acepta más o ve más apropiadas, y en ese sentido la estimación de impacto va a ser clave, porque no solo importa cuál es el golpe que podría generarle al bolsillo del costarricense, sino cuál es la recaudación que podría generarle a Hacienda. Ambas tienen que ser congruentes. Uh-huh. Y entonces eso es parte del análisis. Bueno, ¿cuánto puede ser el efecto en el bolsillo del costarricense? Y positivamente, ¿cuánto recaudaría el gobierno para incrementar lo que el gobierno recauda y ojalá hacer lo más pequeño posible el impacto? Don Rudolf, los micrófonos, por supuesto, de Monumental abiertos para cuando tengan esta información, cuando tengan el análisis de este tema de la propuesta de diálogo fiscal. Don Rudolf, muchas gracias por estar con nosotros. Con gusto. Gracias a ustedes también que nos acompañaron en Minuto a Minuto. Son las 3:25 de la tarde. Nos despedimos y nos escuchamos el lunes. Minuto a Minuto, más allá de la noticia, por Radio Monumental.